La paz de Dios, pequeñitos, la paz de Dios. Vamos en esta mañana a estudiar nuestra escuela dominical. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que Él bendiga nuestro corazón, que Él nos ayude, que Él llene nuestra vida de su presencia. Y cierra tus ojos, pidámosle al Señor en esta mañana que su palabra sea un bálsamo para nuestro corazón. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias por tu presencia, por tu ayuda, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias porque estás con nosotros, porque nos llenas de tu amor y de tu bondad, Señor. Toma la vida en este momento de cada uno de los pequeños, Señor, que ha de estudiar esta escuela dominical. Gracias por sus vidas, por las vidas de sus padres, por las vidas de sus familias, Señor. Te seguimos pidiendo, bendito Padre, que tú tomes en tus manos preciosas la necesidad que estamos viviendo, la situación difícil que estamos viviendo, Señor, pero que tú tomes en tus manos, Señor, a cada familia que está reunida en este momento para glorificar tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerda que vamos a necesitar nuestra Biblia. Nuestra Biblia es muy, muy importante que la tengamos. Y también recuerda que estamos trabajando con nuestro cuadernillo de trabajo. Vamos a ver la escuela dominical del día de hoy y yo voy a pedirte que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a ver seguimos en nuestro tema general. Nuestro tema general es la iglesia infantil impactando al mundo. Acuérdate siempre de esto. La luz de tu corazón, la luz de Cristo que está en tu corazón es la que tiene que impactar al mundo, que llevar y que el mundo se dé cuenta de quién eres por lo que tú crees, por la manera como tú hablas, por las cosas que tú dices. Entonces, esa es tu forma como vas a impactar al mundo. Y el día de hoy nos toca impactar al mundo con la honra a nuestros padres y madres. Y yo te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de los Efesios. Vamos a leer la carta que Pablo les escribe a los hermanos en Éfeso en el capítulo 6. Perdón, en el capítulo 6 vamos a leer los versículos 1 al versículo 3. Voy a utilizar yo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes tu Biblia Reina Valera, está bien, utiliza tu Biblia Reina Valera, pero escucha esta otra versión. Efesios 6, 1 al 3 dice así: Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Esa es nuestra lectura devocional. Puedes leerlo y releerlo hasta que lo comprendas del todo, porque acuérdate que nosotros estamos impactando al mundo y este domingo vamos a aprender que impactamos al mundo con la honra a nuestros padres y madres. La, la voluntad de Dios fue crear una familia, fue crear una familia donde hubiera un papá, donde hubiera una mamá, donde hubiera hijos. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que tú y yo formáramos familias. Si tú te acuerdas, la semana pasada vimos quiénes fueron la primera familia que se formó en esta tierra y la formó Dios. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas eso? La primera familia que existió sobre la tierra fue la familia que Dios creó. Adán, Eva, los unió en matrimonio, los bendijo y entonces Dios les dijo: tengan hijos, llenen esta tierra de hijos, porque la voluntad de Dios era esa, crear familias, familias que le amaran, familias que le obedecieran, padres que enseñaran a sus hijos a amar a Dios como ellos lo habían aprendido a amar. Ahora les iba a tocar a los papás enseñar a sus hijos a amar a Dios. Esa era la voluntad de Dios cuando creó a la primera familia, pero como sucede y como sucedió, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron esta desobediencia, este error, ellos pecaron y entonces el mundo se llena de pecado. El pecado arruinó todo lo que Dios creó.
todo, ¿te acuerdas? El jardín, ellos fueron expulsados, el trabajo que hacían, bueno, se volvió más difícil, eh, todo lo que Dios creó, el pecado lo arruina, incluyendo a la familia. Las familias entonces se destruyen, las familias entonces toman sus propias decisiones, ya no obedeciendo al Señor, sino las decisiones humanas y seguramente tú pequeño has visto en algún momento que esto ha llenado de dolor a alguien. Cuando las familias se destruyen, eh, la familia, el papá, la mamá, los hijos se llenan de dolor. Algunos se enojan, algunos no vuelven a hablar, algunos lloran todo el tiempo, pero en realidad lo único que sucede cuando la familia se destruye es que se llena de dolor los miembros que se quedan e incluso el miembro que se va. Esto es como consecuencia del pecado. El pecado arruinó todo lo que Dios creó. Y la Biblia nos da muchos ejemplos, nos da muchos ejemplos de familias que se arruinaron precisamente por el pecado. La Biblia no solamente habla de cosas buenas y bonitas, o sea, la Biblia también nos pone ejemplos malos que nosotros no debemos seguir, porque la Biblia es un libro de gente real. La Biblia no es un libro que tú vas a leer y vas a decir, uy, no, pues yo nunca voy a lograr hacer como esto o como esto. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que cuando tú leas la Biblia digas, oh, él se equivocó como yo a veces también me equivoco, pero Dios lo perdonó y Dios también me va a perdonar a mí. Entonces te voy a mostrar algunos ejemplos de familias que la Biblia nos narra que no fueron muy correctas y no obedecieron a Dios. ¿Te acuerdas de esta familia? La primer familia otra vez. Caín y Abel fueron dos hermanos, hijos de Adán y Eva, pero cuando fueron a presentarle al Señor su sacrificio, un sacrificio fue aceptado por Dios, el otro sacrificio no fue aceptado por Dios. Y entonces el sacrificio que no fue aceptado por Dios, que el dueño del sacrificio fue Caín, se enojó mucho, se enojó muchísimo, al grado que mató a su hermano Abel. ¿Te imaginas lo que hay en el corazón de una persona, lo que hay en la mente de una persona para matar a su hermano? El pecado estaba muy arraigado en el corazón de Abel, por eso mató a su hermano Caín. Otro terrible ejemplo es el de esta familia. Jacob y Esaú, dos hermanos mellizos, dos hermanos que nacieron al mismo tiempo, dos hermanos que fueron una respuesta a la petición que Rebeca e Isaac le hicieron a Dios, porque acuérdate que Rebeca no podía tener hijos, y después cuando Dios le da la bendición de tener hijos, tiene dos al mismo tiempo, pero aquí también hubo muchas situaciones que no debieron haber sucedido porque Rebeca e Isaac, y sobre todo Rebeca, tomaron decisiones propias. No obedecieron al 100% a Dios, aunque eran personas piadosas, eran personas que amaban a Dios, pero las personas piadosas y las personas que aman a Dios también se equivocan. Y las consecuencias fueron terribles, porque Jacob tuvo que huir, tuvo que irse muy lejos, porque si no su hermano lo iba a matar. Y entonces por muchos años estuvieron separados, Rebeca y Jacob se murieron y no volvieron, bueno, no volvieron a ver a su hijo Jacob, Rebeca e Isaac, perdón. Se murieron, no volvieron a ver a Jacob. Jacob vivió muchas cosas difíciles allá en donde estaba, lejos de su familia, solo. ¿Cuánto dolor se hubieran ahorrado si hubiesen sido obedientes a la voz de Dios? Ellos eran piadosos, ellos eran buenos, pero se equivocaron y las consecuencias trajeron mucho dolor a su familia. Vamos a ver esta familia. Esta familia también estaba llena de pecado, su corazón estaba lleno de odio. El coraje, la tristeza, el dolor quizás que había en el corazón de estos hermanos llevaron a vender a su hermanito, al pequeño de la familia, lo vendieron como si fuera un perrito, un gatito, como si fuera un suéter o un mueble. Vendieron a su hermano. Esto es terrible. En lugar de los hermanos grandes, deben amar a sus hermanos pequeños, deben cuidarlos, deben protegerlos, pero ellos lo vendieron.
No les importó si iba a comer, si a lo mejor lo iban a golpear, a lo mejor si iba a tener frío, a lo mejor si iba a estar enfermo. No les importó, lo vendieron. Qué terrible es el pecado, porque trae al corazón humano ideas que lo hacen ser realmente un hombre, hombres y mujeres perversos. El último ejemplo que vamos a ver de los malos ejemplos es el de Elí y sus hijos. ¿Te acuerdas que sus hijos, Ofni y Fines, hacían cosas terribles? Y la Biblia dice que la gente le decía a su papá, ¿verdad? Tus hijos hacen esto, tus hijos hacen esto otro. Pero el sacerdote, pues, no hacía mucho. A lo mejor no es que no le importara, a lo mejor es que, pues, no sabía qué hacer, o a lo mejor pensaba que sus hijos eran muy desobedientes, o a lo mejor los quería tanto que decía, es que pues, no los quiero lastimar, no quiero regañarlos, no. Yo no sé por qué Elí actuaba como actuaba, pero la Biblia dice que ellos hacían cosas tan terribles que Dios se enojó tanto. ¿Te acuerdas cuando Dios le habló al niño Samuel? ¿Te acuerdas cuál fue el mensaje que le dio? Dios le dijo al niño Samuel que iba a destruir a la familia de Elí porque sus hijos habían cometido pecados espantosos y Elí no había hecho nada para que sus hijos dejaran de cometer esos pecados. Qué terrible. Todas estas historias están en la Biblia, tú puedes leerlas, puedes pedirle a papá, mamá, a tu hermano mayor que te ayude a leerlas. En cada una de estas familias vemos los malos ejemplos y algunos, vuelvo a repetirlo, como es el caso de Elí, como es el caso de Rebeca, como es el caso de Isaac, como es el caso de Abel, como es el caso de Jacob, el padre de José y de sus hermanos, amaban a Dios, pero tomaron decisiones equivocadas. Pensaron que sus decisiones, claro que no lo expresaron, no dijeron, oh, mis decisiones son mejores que las de Dios. Nunca dijeron eso, pero en su mente sí lo pensaron. Y dijeron, mejor voy a hacer esto que me parece una mejor idea que la idea de Dios. Las consecuencias fueron desastrosas. Vamos a ver ahora algunas otras familias que hicieron lo contrario, obedecieron a Dios y tuvieron buenos resultados de su actuar. Zacarías y Elizabeth. Dice la Biblia que eran hombres justos, hombre y mujer, justos, perfectos. No tenían hijos, pero Dios les dio un hijo en su vejez, ya eran viejitos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que eran viejitos cuando nació su hijo? Juan el Bautista, que tuvo el privilegio de preparar el camino para la venida del Mesías. Juan el Bautista fue un hombre muy importante, fue un hombre que Dios le dio un trabajo muy especial. Era un hombre, dice el evangelista Juan en su capítulo 1, ¿verdad? Que Juan el Bautista hablaba con Dios directamente. Zacarías y Elizabeth habían hecho un buen trabajo con su hijo. Lo tuvieron ya muy poco tiempo porque acuérdate que ellos eran viejitos. Seguramente cuando ellos murieron, Juan todavía era un hombre joven, pero no se desviaron del camino, le enseñaron la palabra, le enseñaron a amar a Dios. Mira, Juan, esto es lo que tienes que hacer. Mira, Juan, esta es tu tarea. Mira, Juan, Zacarías era un sacerdote. Juan debió haber sido un sacerdote también, porque los hijos de los sacerdotes también eran sacerdotes, pero Dios le tenía un trabajo mucho más especial, reservado. Vamos a ver otra familia. Amram y Jocabed, hombres justos que vivieron en un momento muy difícil, eran esclavos del faraón, pero tuvieron tres hijos, y los tres hijos fueron importantísimos para el desarrollo y el nacimiento, en ese tiempo todavía fue el nacimiento del pueblo de Israel, Moisés, Aarón y Miriam. En todo el libro del Éxodo está su historia, pero Amram como varón, Jocabed como mujer, eran hombres justos y piadosos y Dios los premió porque sus tres hijos sirvieron a Dios. Moisés fue el libertador de Egipto. Moisés llevó, el libertador del pueblo, perdón, del pueblo de Israel, que estaba en Egipto, esclavo. Los llevó a la tierra, o los sacó de Egipto, con poder, con el poder de Dios, claro, mano fuerte, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Brazo extendido. Pero Moisés era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. No hubo otro hombre como Moisés. Aarón
elegido por Dios para ser el sumo sacerdote, el que se presentaría ante Dios como representante del pueblo. Miriam fue una profetisa. Qué familia tan maravillosa, porque papá y mamá supieron guiar a sus hijos en el camino del Señor. Estos son los resultados. Juan, Miriam, Aarón, Moisés fueron piadosos, amaron y sirvieron a nuestro Dios. Y este es el último ejemplo que vamos a ver. José y María. No solamente tuvieron al Señor Jesús como su hijo, tuvieron más hijos. Y uno de sus hijos es Santiago, el que escribe la carta de Santiago. Se cree que otro de sus hijos fue Judas, así se llamaba Judas, no era Judas Iscariote, pero el que también escribe la carta de Judas, que está antes del Apocalipsis. Mira lo que dice el primer versículo de Judas. Dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Santiago era hermano del Señor Jesús. Entonces, Santiago además llegó a ser el pastor principal en la ciudad de Jerusalén. Entonces, José y María no solamente guiaron, no solamente educaron, no solamente proveyeron para la vida terrena del Señor Jesús cuando niño, sino que también tuvieron otros hijos y los educaron en el camino del Señor, en la palabra del Señor. Qué bonitos ejemplos, ¿verdad? Qué bonitas familias que se esforzaron por amar a Dios, pero no solamente ellos. Imagínate que solo papá y mamá amaran a Dios y los hijos hicieran lo que quisieran. No. Las familias debemos amar a Dios, servir a Dios juntas. Papá, mamá y los hijos. Vamos a ver ahorita cuál es el trabajo de cada uno, cuál es el trabajo de papá. Y el trabajo de papá es estar sujeto al Señor. Primeramente eso. Debemos estar sujetos a lo que el Señor dice. Papá, hombre. Efesios 5:22 dice que el papá debe de amar a Dios y obedecer a Dios. Pero también su trabajo es amar y cuidar a su esposa. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos esto? Que el trabajo de los hombres es amar y cuidar a las mujeres. Bueno, en este caso, hablando ya específicamente de papá, amar y cuidar a su esposa. El trabajo de papá es criar a sus hijos. Criar a sus hijos, ese es el trabajo de papá. Y también trabajar para traer dinero a casa. Ese es el trabajo de papá. Vamos a ver ahora el trabajo de mamá. Así como dice la Biblia que el papá debe estar sujeto a Dios, mamá debe estar sujeta a papá, a su esposo. Es decir, deben trabajar juntos, debe ella ser la principal ayuda de papá, de su esposo. Debe respetar a su esposo. ¿Te acuerdas también que esto lo vimos la semana pasada? Que las niñas nos toca respetar a los varones y en este caso, en el caso de la familia, a ella le toca respetar a su esposo. Juntos les toca criar a sus hijos. Criar a los hijos no solamente es trabajo de papá o no solamente es trabajo de mamá, es trabajo de los dos. Si papá y mamá te dicen una cosa, obedécelos, ámalos, porque ellos ya se pusieron de acuerdo para que tú hagas aquello que te están diciendo que hagas. Trabajo de mamá también es cuidar de su casa y su familia. Ahí hay un errorcito, dice su familia, no, debe decir y su familia. Por eso mamá se esfuerza, por eso mamá se apura en lavar la ropa, en lavar los trastes. Papá también lo hace. Papá también ayuda en casa, ¿verdad? Bueno, pues esta es la voluntad de Dios para la familia. Pero el trabajo de mamá es cuidar a los niños cuando son muy pequeños, porque sabes que los niños cuando nacen reconocen a mamá. Los niños cuando son muy, muy pequeñitos, cuando son bebés, no ven bien, no distinguen. Y reconocen a su mamá solamente por el olor. Cuando ella los carga, cuando ella se los pone aquí, cuando ella está al pendiente de ellos, ellos por el olor saben que ella es su mamá. Entonces, mamá por eso fue elegida por Dios. Qué bonito trabajo. Mamá fue elegida por Dios para cuidar de sus pequeñitos, de los niños pequeños. Ahora vamos con tu trabajo.
¿Cuál es el trabajo tuyo, de los hijos? ¿Cuál es el trabajo que tú debes de cuidar, que tú debes hacer, en el que te debes, por el que te debes de preocupar? Bueno, tú debes obedecer a tus padres. Ya lo leímos en Efesios 6:1, Reina Valera dice, ¿verdad? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Pero quiero leértelo otra vez en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Me gustaron mucho estas palabras porque dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. ¡Qué bonito! Tú eres de Cristo. Por eso obedeces a tus padres, porque obedecer a tus padres, dice la Biblia, esto es lo correcto. Debes amar a tus padres, obedecer a tus padres, ayudar a tus padres. Hoy el mundo nos dice, ¿verdad? Los niños no deben obedecer si no quieren. Los niños deben de hacer lo que quieran hacer. No obedezcan a nadie, hagan lo que quieran. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que obedezcas y respetes a tus padres. Y la Biblia es la regla de nuestra fe, la única regla de nuestra fe. Y nosotros debemos obedecerla, atesorarla. Y si la Biblia dice que obedezcas a tus padres, cúmplelo. La Biblia dice también que debemos amar a nuestros hermanos. Ese es el trabajo de los hijos. Yo veo mucho cuando los hijos, los hermanitos se pelean, cuando los hermanitos grandes no quieren jugar con los hermanitos chiquitos, o cuando están con otros niños grandes les dicen a sus hermanos chiquitos, váyanse de aquí, no vamos a jugar con ustedes, o les cierran la puerta de los cuartos para que no entren. Eso no está bien. Tú debes cuidar a tu hermanito, debes amar a tu hermanito. La familia es el regalo que Dios nos dio. La familia es el regalo que Dios le dio a sus hijos. Debemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Ahí te dejé estos dos textos, Efesios 6:1, bueno, Efesios 6:1 te lo tienes que aprender, y Primera de Juan 4:20, léelos. Léelos con todo detenimiento, porque ese es el trabajo tuyo en esta tierra, en tu familia. Quiero que te quede bien clara esta imagen. Pídele a tu instructor que podamos tenerla en nuestros celulares a lo mejor para que la recuerdes siempre. Dios le habló a los padres. Dios le habló a los padres y les dice, y si tú ves la primera flecha que dice de Deuteronomio 6:4-6, Dios le dijo a los padres, todo lo que yo te dije quiero que lo guardes en tu corazón. Pero esas mismas palabras quiero que se las enseñes a tus hijos. Todos los días, todo el tiempo. Cuando te levantes, cuando vayan caminando, cuando se sienten a la mesa a comer, cuando estén platicando, quiero que le enseñes estas palabras que yo pongo hoy en tu corazón. Y a los hijos les dijo, quiero que obedezcas a tu padre, quiero que obedezcas a tu madre. Si tú los obedeces, te voy a dar una larga vida en esta tierra. Si los padres obedecen a Dios y le enseñan a sus hijos a amarlo a Él, entonces habremos cumplido el ciclo que a Dios le interesa. Ama a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ese es nuestro texto el día de hoy. Ya te lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Puedes leerlo en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, en la traducción al lenguaje actual, la que a ti te guste, apréndelo. Pero por sobre todas las cosas, ponlo en práctica. Pon en práctica lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, ya sabes, tenemos nuestro cuadernillo de trabajo para que tú estés trabajando, valga la redundancia, en él. Tenemos uno para primarios, tenemos uno para parvulitos. Entonces, recuerda, aquí tienes tu cuadernillo de trabajo, pídeselo a tu instructor, pídeselo a tu papá, a tu mamá. Si no lo tienes, bueno, pueden comunicarse conmigo, yo puedo enviárselos. Dios te bendiga mucho. Dale un abrazo grande a mamá el día de hoy. Hoy es el Día de las Mamás, así que vamos a felicitar a nuestras mamás. Vamos a decirle, mamá, te amo, pero sobre todo, mamá, hoy aprendí que debo impactar al mundo obedeciéndote a ti, amando a Dios y obedeciendo a nuestros padres. Hacemos una pronta oración, una oración rápida. Padre Celestial, gracias porque nos diste a nuestros padres.
Gracias porque formaste familias. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de servirte, de amarte y de obedecer tu palabra. Toma la vida de cada familia, Señor, que escuche esta escuela dominical, de cada pequeño. De las familias que han sido rotas, Señor, también te suplicamos que tú bendigas y sanes los corazones de los pequeñitos que sufren por la pérdida de algún familiar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho, pequeñito. La paz de Dios.